Epidometría 5. Análisis epidométrico de troncos. El análisis epidométrico de troncos nos permite conocer cómo han evolucionado las dimensiones del diámetro y la altura de un árbol a lo largo de su vida, y como consecuencia, cuál ha sido la evolución de su volumen o de otras dimensiones. Para realizar un análisis epidométrico de troncos se procede de la siguiente manera. Se apea el árbol dejando un tocón de 30 centímetros y se procede a su desramado. Una vez el fuste sin ramas, se divide el tronco en trozas de una determinada longitud. La primera siempre de 1 metro para así tener al descubierto, con su respectiva formación de anillos, la sección a la altura normal, es decir, la que se encuentra a 1,30 metros de la base del árbol. El resto de las trozas en que se divide el tronco del árbol puede ser de 1 o 2 metros. Es frecuente que las 10 primeras trozas sean de 1 metro y el resto de 2 metros. En cada una de las secciones al descubierto tomamos la siguiente información. Medimos el diámetro con corteza en el momento actual. Luego medimos el diámetro sin corteza, después el diámetro sin corteza en épocas anteriores, generalmente cada 5 años o cada 10 años. Cada 5 anillos de otoño serán 5 años, cada 10 anillos de otoño serán 10 años, y si individualizamos el conteo de anillos, 2 anillos de otoño serán cuando han pasado 2 años, 3 anillos de otoño cuando hayan pasado 3, etc. En la sección de la figura hemos medido en primer lugar el diámetro con corteza, posteriormente el diámetro sin corteza, luego el diámetro hace 10 años sin corteza, luego el diámetro hace 20 años sin corteza, y luego ya no tenemos anillos suficientes para seguir midiendo 10 años antes en esa sección. Una vez obtenida esta información de los diámetros con corteza en el momento actual y sin corteza en la actualidad y en épocas anteriores en cada sección del árbol, debemos conseguir la información para las distintas secciones al descubierto de a qué edad alcanzaron las alturas correspondientes a las que se encuentran. Es decir, cuántos años tardó el árbol en alcanzar la altura de la primera sección, cuántos años tardó el árbol en alcanzar la altura de la segunda, etc. Para ver el número de años que el árbol tardó en alcanzar la altura de las distintas secciones al descubierto, esto lo podemos conseguir de la siguiente manera. Hemos de tener en cuenta que el número de anillos de otoño que aparece en cada sección nos informa sobre el número de años que han pasado desde que el árbol alcanzó esa altura. Por ejemplo, si conseguimos tener al descubierto la sección en la base del árbol, los anillos que ahí aparecen nos darán la edad del árbol. En cualquier otra sección, sus anillos nos indicarán el número de años que han pasado después de que el árbol alcanzara esa altura. Entonces, directamente puedo ver el número de años que un árbol tarda en crecer la longitud que separa dos secciones, restando al número de anillos de la sección inferior el número de anillos de la superior. Por ejemplo, el número de años que el árbol tardó en crecer la altura que va desde el punto A al punto B será el número de anillos que aparecen en la sección A menos el número de anillos que aparecen en la sección B. El número de años que el árbol tardó en crecer la altura que va de B a C será el número de anillos que aparece en la sección B menos el número de anillos de otoño que aparece en la C, y así sucesivamente. El tiempo que tardó en crecer la altura que va desde el punto C al punto D del tronco del árbol será el número de anillos que nos aparecen en la sección C menos el número de anillos que aparecen en la sección D. Si conozco la edad del árbol, que en nuestro caso es la de un tocón de 30 centímetros, esta edad vendrá definida por el número de anillos del tocón, añadiéndole el tiempo que la especie del árbol apeado tardará de promedio en crecer 30 centímetros en esa zona. A partir de aquí, de conocer la edad del árbol, puedo determinar a qué edad el árbol alcanzó la altura de cada una de las secciones al descubierto. Si hice una primera troza de 1 metro de longitud, a partir de un tocón de 30 centímetros y el resto de las trozas son de 2 metros, puedo ver a qué edad el árbol alcanzó la altura de 1,30 metros, de 3,30 metros, etc. Para ello tendré que restar a la edad del árbol el número de anillos de otoño de cada sección considerada. Así, restando a la edad del árbol el número de anillos de otoño de la sección a 1,30 metros del árbol, conoceremos la edad a que el árbol alcanzó la altura normal. Por ejemplo, si el árbol tiene 82 años y el número de anillos en esta sección es 72,
Esto nos indica que el árbol tardó 10 años en alcanzar unos 30 metros de altura. En alcanzar 3,30 metros tardó 17 años. En alcanzar 5,30 metros tardó 22. En alcanzar 7,30 metros tardó 28 y en alcanzar 9,30 metros tardó 34. Podemos así ir viendo a qué edad el árbol alcanza la altura de las distintas secciones y cómo evoluciona el diámetro sin corteza a lo largo del tiempo. Conocido cómo ha evolucionado el diámetro y la altura del árbol en el tiempo, podemos ver cómo han evolucionado sus secciones a distintas alturas y su volumen sin corteza. Basándonos en la publicación Dasometría del año 1964 del ingeniero de montes español Enrique Mackay, vamos a desarrollar el análisis epidométrico del tronco de un árbol de 82 años. Este árbol, para su análisis, ha sido apeado, dejando un tocón de 30 centímetros de altura, y su fuste se ha dividido en trozas de 2 metros de longitud, salvo la primera troza que ha sido de 1 metro. Los datos del número de anillos, diámetros con corteza y sin corteza, en las distintas secciones disponibles a distintas edades, se ha reflejado en la tabla adjunta. El árbol analizado es un árbol de crecimiento muy lento y hemos procurado reflejar la evolución de sus dimensiones en edades múltiplos de 10 años. Entonces, si reflejamos la evolución de los semidiámetros, es decir, de los radios de las secciones al descubierto, medidas a las distintas alturas en que se encuentran en un sistema de coordenadas como el de la figura, podremos ver estas dimensiones del árbol a lo largo de su existencia. Esta sería la representación del diámetro, es decir, del radio de las secciones del árbol, con corteza a las distintas alturas del análisis epidométrico, en el momento actual, cuando el árbol tiene 82 años. Por debajo de 0,30 metros, es decir, por debajo de la altura del tocón, y por encima de 15,3 metros en este caso, que es a la altura a la que se encuentra la última sección, no disponemos de información de anillos. Entonces debemos proyectar la evolución de la dimensión de la sección según su desarrollo en el periodo más próximo. La representación del semidiámetro, es decir, del radio sin corteza del árbol, en el momento actual, pues sería la que queda reflejada en el gráfico. Para obtener la evolución de las dimensiones del árbol en edades múltiplos de 10 años, vamos a ver cuál es el semidiámetro sin corteza del árbol a los 80 años. Para ello, desde los 82 años contabilizamos 2 anillos de otoño y hacemos las mediciones pertinentes en las secciones correspondientes. Esta sería la evolución del diámetro sin corteza a los 80 años. De igual manera lo veríamos a los 70 años, cómo han evolucionado los semidiámetros, los radios de las distintas secciones. A los 60 años esta sería la evolución. Cuando el árbol tenía 50 años esta sería. Cuando el árbol tenía 40 años sus diámetros sin corteza y su altura habían evolucionado de la manera señalada y así sucesivamente. Cuando el árbol tenía 30 años, cuando el árbol tenía 20 y cuando el árbol tenía 10 años. De esta manera podemos ver cómo ha evolucionado las distintas dimensiones del árbol de diámetro y altura a lo largo de su existencia.